la primera clase vimos un poquito de lo que es una matriz, de cómo los componentes que tiene la matriz, tipos de matrices. Vimos lo que fue la reducción de Gauss y Jordan, cómo son las matrices en un sistema de ecuaciones lineales y cómo la aplicación de ellos, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de otro tipo como de operaciones que se pueden hacer con las matrices y son como unas propiedades que tienen, ¿vale? Entonces, el contenido de hoy o lo que veremos hoy es lo siguiente: matriz transpuesta, algunas matrices elementales, cómo hallar la inversa de una matriz, que es muy importante, con dos métodos, ¿vale? Y uno de ellos va a ser el algoritmo de Gauss. También vamos a ver cómo se halla el determinante de una matriz y vamos a hallar la matriz inversa con el método de la matriz adjunta. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que es la matriz transpuesta. La transpuesta de una matriz es bastante simple. Lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar las filas por columnas y las columnas por filas. Entonces, tenemos acá esta matriz. La matriz va de A hasta I. Esta matriz tiene tres filas horizontales y tres columnas. Son las líneas verticales. Entonces, lo que se hace para hacer la transpuesta de una matriz es esta columna de A, D, G, convertirla en fila. Entonces ya me queda de forma horizontal. Lo mismo para la segunda columna, que es B, E, H. Antes era una columna y ya en la transpuesta es una fila. Y finalmente tenemos esta columna que es C, F, I, y antes era una columna y en su transposición o en su transpuesta ya se convierte en una fila. ¿Listo? Siempre según esto, pues la idea es que una matriz, como les dije, casi siempre se manejan con matrices cuadradas. Recuerden que una matriz cuadrada es toda matriz que tiene el número de filas igual al número de columnas. ¿Listo? Entonces recuerden, matriz transpuesta, cambio de filas por columna y de columnas por filas. Ustedes pueden hacerlo viceversa, digamos. En vez de mirar por filas, pueden mirar por columnas. Entonces, por ejemplo, este ABC que tenemos como en la primera fila, se convirtió en la primera columna. Mírenla acá, ABC. DEF, segunda fila. La podemos convertir en la segunda columna, DEF. Y la última fila, última columna, GHI. ¿Listo? Entonces, las transpuestas es algo sencillito, es algo fácil de manejar, pero es muy importante que ustedes sepan cómo manejarla para poder hallar varias cosas, como el determinante y otro tipo de operaciones que ustedes tendrán que manejar. Entonces, por ejemplo, acá les traje varios ejemplos de lo que puede llegar a ser una matriz transpuesta. No solo funciona con matrices cuadráticas, pero normalmente las van a usar más que todo en matrices cuadráticas. ¿Listo? Pero no, mira que acá tenemos varios ejemplos donde hay matrices cuadradas como esta, pero mira que esta no es matriz cuadrada, sino que es una matriz de dos filas y tres columnas. Pero igual se hace, mira, que esta, que es una fila de tres elementos, ya se convierte en una columna. Entonces, antes era 2 por 3, que es dos filas, tres columnas, y ya se convierte, o sea, se intercambian y ya queda una matriz de tres filas por dos columnas, o sea, 3 por 2. ¿Listo? Esta es una matriz de una fila y tres columnas, ya se convierte en una matriz de una columna y tres filas, y así sucesivamente. Miren que la matriz transpuesta de una identidad, recuerden que la identidad es esta que tenemos acá. Es esta que tenemos acá, que es una matriz donde su diagonal es un montón de unos y tiene lo demás en cero, ¿cierto? Esto sí debe ser una matriz cuadrada, si es una matriz de identidad,
Y miren que al hacer el cambio va a quedar exactamente igual. ¿Listo? Eso es como una propiedad de las matrices identidad. ¿Listo? Lo demás es lo mismo, cambiar fila por columna, o si ustedes lo quieren ver mejor, pues como ustedes se sientan cómodos. Si les gusta fila por columna, columna por fila, les tiene que dar exactamente la misma matriz transpuesta. ¿Listo? Entonces, propiedades de la matriz transpuesta que ustedes deben tener en cuenta. Recuerden que en geometría vectorial, y si no lo saben, se los voy a sugerir en este momento, pues se los voy a explicar. La geometría vectorial se basa también de demostraciones. Las demostraciones son que a ustedes les dan unos teoremas. Los teoremas son esas reglas que, o bueno, no, esas propiedades que tienen varios elementos que ya está demostrado que realmente es así, ¿cierto? Entonces uno las usa ya como así súper mecánicamente y uno usa teoremas para simplemente sacar una solución o lo que sea. Pero siempre va a haber una demostración de los teoremas. Ustedes a lo largo de que ven geometría vectorial van a tener que trabajar con las demostraciones. Normalmente es algo complicado porque uno debe empezar desde una parte inicial y luego como ir argumentando cada uno de los pasos y diciendo, listo, esto se da por esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo les explico mejor? Por ejemplo, la primera propiedad me dice que la transpuesta de una matriz transpuesta es la misma matriz. Entonces, para eso se puede usar, por ejemplo, la definición de la transpuesta y pues ustedes lo verán en la misma clase de geometría vectorial, pero la idea es que ya tengan en mente lo que les puede, pues, los temas que se les puede pasar en geometría vectorial. ¿Listo? O sea, quiero que sean conscientes de que no solamente tendrán que sumar y restar matrices, ni multiplicar ni nada, sino que también se debe demostrar. La segunda propiedad es como una distributiva de la transpuesta, ¿cierto? Si tenemos dos matrices que se suman y hay que transponer esa matriz, pues es lo mismo que transponer cada una por aparte. Transponer con una constante, lo mismo que sacar la constante y hacerle la transpuesta a la matriz. Y la multiplicación es también como una distributiva, pero primero la segunda matriz que se multiplica. Recuerden que las matrices, no, la multiplicación de las matrices, si no lo saben, no es una propiedad que sea como conmutativa, o sea, que sea igual esto a por B, no. Las matrices tienen que tener un orden para poder quedar. Listo. ¿Cómo sería la de la constante? Digamos, yo tengo, vamos a volver a un ejemplo por acá. A ver, por ejemplo, yo tengo esta matriz identidad, pero en vez de la diagonal tener un 1, vamos a suponer que es una matriz escalar, que es una matriz que tiene, por ejemplo, un 4 acá, un 4 acá y un 4 acá. En vez de esos 1, unos 4. Entonces, lo de la constante que me está diciendo que si yo multiplico, o sea, digamos que yo saco como un factor común ese 4, entonces ese 4 por esta matriz a la transpuesta, o sea, transponer esa multiplicación, es lo mismo que si yo hago de una vez el 4 acá. ¿Me hago entender? O sea, si yo saco el 4 acá y hago la transpuesta de esta matriz, es lo mismo que si inserto el 4 dentro de esta matriz y luego hago la transpuesta. ¿Me hice entender? Más o menos. O sea, es como sacar un factor común, digámoslo así, como sacar la constante, que es lo mismo que hacer la transpuesta con la constante adentro, o sea, como con la multiplicación adentro. ¿Vale? ¿Entendido mejor o más o menos? Más o menos. Bueno, si quiere veamos un ejemplito por acá. Ah, sí, operación entre matrices, no.
no lo vimos, eso ya es otro temita que verán en la misma clase, pero es algo muy sencillo, ¿vale? Es algo muy sencillo, aquí les voy a mostrar acá como a lo que me refiero, como un ejemplo sencillo. Igual, solo la idea es que se reconozcan las propiedades. Listo. Multiplicar matrices, sumar matrices será un tema posterior. Listo. No se preocupen aún por las operaciones de matriz. Entonces, digamos que yo tengo esta matriz. Entonces, el 4 y el 4. Lo demás es 0. Listo. Un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que hacer la transpuesta de esta matriz es exactamente igual que yo sacar el 4 como factor común y tener esto. Esto es un 0. Sacarle la transpuesta a esto. Es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, es exactamente igual hacer esto que hacer esto. Eso es como un ejemplo. Recuerden que todavía no vamos a ver multiplicación de matrices, ni suma de matrices, ni nada. Eso ya será en otra unidad. Listo. Pero a lo que me quería referir es esto, que es exactamente igual tener esto que tener esto. O sea, tú puedes hacer la transpuesta como te parezca más cómodo. Si te parece más cómodo hacerlo así, pues hazlo así. Si no, hazlo así. Y si esta ya es por 4, es lo mismo. Sí, eso. O ya si se agrega otras cosas, pues ya el ejercicio cambia. Listo. Como tenerlo ahí. Bueno, recuerden que, como les digo, por ahora solo preocupémonos por saber esas propiedades. Listo, no nos preocupemos por cómo sumar, por cómo multiplicar. Eso de pronto en otra tutoría. Listo, por ahora necesito que entiendan conceptualmente cómo es la transpuesta. ¿Qué es una transpuesta? ¿Cómo hago la transpuesta de una matriz? Y algunas de sus propiedades. ¿Listo? Bueno, la 3 y la 4, claro que sí. La 3, respecto a las propiedades. Sí, bueno. La 3 es el que acabé de explicar, que es el de la constante. ¿Listo? De la constante que acabé de explicar con el 4. Es que las veo igual y de distinto. ¿Cómo así? Ok, ok. Cualquier cosa prende el micrófono a ver si entendemos mejor. Pero bueno, la tercera es la que les acabé de explicar como con ese ejemplo de 4 y 4. Y la cuarta es la multiplicación de dos matrices. Tú vas a suponer que tienes una matriz A y una matriz B. Cuando tú haces la multiplicación y haces la transpuesta de esa matriz, luego de hacer la multiplicación de matrices, es exactamente igual a si tú haces primero la transpuesta de B y la multiplicas por la transpuesta de A. ¿Listo? Es como tú te sientas más cómodo. No es que yo prefiera hacer primero la multiplicación y luego la transpuesta, listo, vale. O no, yo prefiero hacer la transpuesta de cada una y luego multiplicarlos. También está bien. Obviamente respetando la propiedad. Miren que aquí no está A por B. Miren que aquí está B por A. Entonces, tienen que también tener en cuenta como las posiciones y demás. ¿Listo? ¿Mejor entendido? Bueno, pongamos que sí, si no nos devolvemos otra vez. Sí, bueno, gracias. Listo. Vamos con las matrices elementales. Las matrices elementales hay que recordar algo que vimos en la clase pasada y si no, lo vuelvo a repasar. Es esas operaciones elementales que nosotros hicimos cuando hicimos Gauss y Jordan.
¿Se acuerdan que nosotros cuando hacíamos el método de Gauss y Jordan hacíamos 3 tipos de operaciones elementales que están justo acá? Intercambio de filas. ¿Se acuerdan que cambiamos, por ejemplo, fila 1 con fila 2? Multiplicar una fila por una constante que siempre, como les dije, diferente de 0 para poder resolver el problema. Y la tercera, sumando una fila con otra multiplicada por una constante, como les expliqué. Yo multiplico la fila 1 por 2 y se la sumo a la fila 3. Y ya esa es la fila 3 nueva. Esas se llaman operaciones elementales, ¿vale? Esas operaciones elementales es importante tenerlas en mente. ¿Por qué? Porque nos va a servir para identificar 2 cosas o para resolver 2 cosas. Uno, para resolver problemas de una matriz que queremos reducir y hacer Gauss y Jordan, como les expliqué. Y otra, para corresponder o para entender, para saber si una matriz es una matriz elemental. Entonces, se dice que una matriz elemental cuadrada, o sea, n por n, es una matriz si puede obtenerse por medio de una sola operación elemental, de renglón o de fila. Si aparece en renglón en algún tipo de texto que ustedes estén leyendo o información en internet, renglón quiere decir fila, ¿vale? O sea, la línea horizontal. Entonces, una matriz elemental se considera elemental si tú puedes llegar a ella por medio de una sola operación elemental. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, tenemos esta matriz identidad de 3 por 3. Esa matriz identidad de 3 por 3 puede tener muchos tipos de operaciones elementales. Entonces, por ejemplo, veamos esta primera A. Esta primera A, lo que hicimos fue intercambiar la fila 2 por la fila 3. Si ustedes hacen este cambio, efectivamente llegan a la misma matriz anterior, que es la matriz identidad 3 por 3. Esa matriz se llama matriz elemental porque solamente se hizo una operación elemental. Si yo cambio estas dos filas, es una operación elemental, entonces quiere decir que esta matriz A es una matriz elemental, ¿vale? Veamos la segunda. La segunda, miren que a la tercera fila tengo un 5 en vez de un 1. O sea, quiere decir que yo multipliqué esta fila por una constante diferente de 0. Porque si multiplico por 5, 0, me da el mismo 0, el mismo 0. Mientras que aquí, antes había un 1, multiplicado por 5 me da 5. Entonces, la fila 3 se multiplicó por 5. Eso es una operación elemental. Multiplicar por una constante. Entonces, al multiplicar yo por una constante, quiere decir que es una operación elemental, o sea que esa matriz es una matriz elemental. ¿Listo? Y la tercera matriz, tenemos el tercer caso pues de operaciones elementales, que es multiplicar una fila por una constante y sumársela a la otra. Entonces miren que acá lo que yo hice, lo que se hizo fue multiplicar la tercera fila por 2, ¿cierto? Y sumársela a la segunda fila. Miren que si yo multiplico la tercera fila por 2, entonces 2 por 0, 0, más 0, 0. 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 1, 2, más el 0 que había acá, 2, ¿cierto? Entonces quiere decir que hice una operación elemental. Como hice solo una operación elemental, entonces quiere decir que esta matriz A es una matriz elemental. Miren que si yo hubiera hecho este, vamos a estar en esta, y posteriormente yo hago el cambio de fila 1 con fila 3, ya esto no es una matriz elemental porque realicé dos operaciones elementales. Si yo la dejo así, es elemental. Si le hago otro cambio, si hago un cambio de fila, si multiplico por una constante, o si hago lo mismo de multiplicar una fila por una constante y sumársela a una fila, no es una matriz elemental. ¿Listo? Esto es matrices elementales. Esto, ¿vale? Es
a veces como complicado de ver, de visualizar, porque no es algo visual instantáneo. ¿Cómo así que instantáneo? Miren que cuando uno ve una matriz, uno ya sabe que es identidad o no, solo viéndola, no tiene uno que como meterse a mirar cada fila, a mirar cada columna. Miren que ya es algo muy mecánico que hace su cerebro, pero ya una matriz elemental hay que visualizarla muy bien. Listo, no se dejen llevar porque solo vieron una fila cambiada, entonces, ya eso es elemental. No, tienen que mirar cada fila, cada columna, si se hizo un cambio diferente, si se multiplicó, si no se multiplicó y todas esas cosas. ¿Listo? Bueno, luego de matrices elementales nos queda ver otros tipos de matrices, otras operaciones que se pueden realizar con las matrices. Una de ellas es hallar la matriz inversa. ¿Listo? Por ahora, pues la definición no es como algo diferente a que sea inversa de una matriz, ¿vale? Entonces por eso no hay definición. Pero sí les traje como una propiedad que se cumple, una propiedad que se cumple para la matriz inversa. Y lo que dice es que si yo multiplico la inversa de una matriz por esa matriz, me tiene que dar la identidad. Entonces, correspondiente a eso, ¿qué nos está diciendo a su vez que debe cumplir una matriz inversa? Que una matriz inversa debe ser cuadrada, ¿cierto? Porque para multiplicar dos matrices y que me dé una matriz identidad, tienen que ser del mismo orden. El mismo orden es misma fila, misma columna. Y eso es lo que nos quiere decir esta primera propiedad. Uno, de que la matriz inversa por la matriz normal me da la identidad. Y dos, es que es una matriz cuadrada. ¿Vale? Bueno, hay muchas formas de hallar la matriz inversa. Bueno, hay varias formas. Una es la matriz inversa por Gauss, ¿vale? ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros la clase pasada vimos cómo hallar la matriz inversa por Gauss, pero no lo habíamos definido. No sé si ustedes se acuerdan, los que estuvieron en la clase, que vimos una matriz y vimos lo que significa una matriz aumentada e hicimos algo parecido. Hicimos una matriz de 3 por 3 e hicimos como una matriz que se aumentaba a su identidad, ¿cierto? Y posteriormente hacíamos operaciones elementales y hallábamos una matriz identidad a su lado izquierdo y ya la matriz, los resultados al lado derecho. Bueno, esos resultados ya lo vamos a denominar una matriz inversa. Entonces, ¿cómo es el método de Gauss para poder hallar una matriz inversa? Bueno, principalmente vamos a tener, ¿cierto? Siempre nos van a dar una matriz. Entonces, esta matriz es una matriz de 2 por 2. Esta matriz de 2 por 2 vamos a aumentarla. Recuerden que hacer como esta línea y pegarle información al lado derecho es aumentar una matriz. Entonces, es aumentar esa matriz a su matriz identidad. Cuando yo digo a su matriz identidad es, dependiendo del orden que tenga, y agregarle la matriz identidad. Entonces, como esta es una matriz de 2 por 2, agregamos la identidad de 2 por 2, que espero que ustedes ya sepan cuál es la matriz identidad de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4. No que se las aprendan de memoria, sino que al visualizarla, pues ustedes ya entiendan que es una matriz identidad y que es una matriz de 2 filas, 2 columnas, o 3 filas, 3 columnas, o así. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la inversa posteriormente? Pues como hicimos la clase pasada, vamos a realizar operaciones elementales que me reduzcan esa matriz. Reducir esa matriz es que esta, la matriz identidad, o sea, la matriz del lado derecho, prácticamente pase a ser la del lado izquierdo. O sea, que yo cambie estos valores y que me quede finalmente una matriz de identidad. Realmente este ejemplo es muy fácil, ¿cierto? Porque
Solo hay que hacer una operación elemental. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a recordar cómo llegar a una matriz de identidad con Gauss. Entonces, siempre lo primero que ustedes van a ver es el primer componente de la fila 1 y de la columna 1, o sea, este unito de acá. Ese 1 siempre debe ser 1, ¿vale? Aquí, felizmente, tenemos ya el 1, entonces continuamos mirando qué más nos falta para que sea identidad. Lo segundo que vamos a mirar son los ceros de abajo, ver si es triangular superior. Entonces yo miro, listo, aquí hay un 0 abajo, entonces ya esto se cumple. Luego vamos a ver el 1 de la diagonal, ¿vale? Entonces yo miro el 1 de la diagonal y miro a ver si sí hay un 1. Efectivamente hay un 1, entonces no hay nada que hacer. Y finalmente, para que sea una matriz de identidad, aquí me falta un 0, ¿cierto? Necesito que sea triangular inferior. Para que sea triangular inferior, necesito un 0 acá. Entonces, para lograr un 0 acá, realizo una operación elemental. La operación elemental aquí es simplemente la fila 2, multiplicarla por 4, ¿cierto? Y sumársela, no, y la fila 1 restarle esa multiplicación. Entonces, la fila 1 es 1, 0, ¿ve? 1, 4. Y la fila 2 es 0, 1. Entonces, a esa fila 2, 0, 1 le voy a multiplicar 4. Entonces, 4 por 0, 0, y 1 por 4, 4. Entonces, ya tengo esto. Y a eso, a la fila 1 le voy a restar lo que me dio. Entonces, 1 menos 0 me va a dar 1. Y 4 menos 4 que me da acá, ¿cierto? Que me dio por el 4 por 1, me va a dar el 0 de acá. ¿Listo? Recuerden que no siempre uno hace, a ver, uno se deja llevar y uno se complica la vida porque uno cree que siempre hay que empezar por la fila a la que yo le voy a hacer el cambio. ¿Cómo así? O sea, yo aquí iba a empezar con la fila 2, que es a la que le voy a aplicar el 4. Si yo hubiera empezado con la fila 2 y luego le restara fila 1 o le sumara, créanme que no me va a dar eso. Miren, si yo hago 4F2 menos F1, me va a quedar, por ejemplo, aquí un menos 1. Y eso no es el ideal. Entonces, siempre procuren visualizar muy bien la operación elemental, que no tengan que complicarse y buscar, no, es positivo o negativo, o realizar varias operaciones elementales sin necesidad. ¿Listo? Entonces, por eso, si, si tengo que cambiar la operación para que quede positivo y para que quede la matriz elemental, pues se hace. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hice, fila 1, restarle la multiplicación de 4 de la fila 2. Recuerden que si es una matriz aumentada, no solamente hago la operación con esta parte, sino también con la parte aumentada. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico la fila 2 por 4. Entonces, 4 por 0, 0. 4 por ese 1 de acá, me queda 4. Entonces le voy a restar a la fila 1, o sea, este 1, 0, el 4 que me dio o el 0 que me dio. Entonces, queda 1 menos el 0 que me dio, 1, ¿cierto? Y 0 menos el 4 que me dio, menos 4. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya tengo mi matriz elemental, ¿ve? Mi matriz identidad, y aquí tengo mi matriz inversa, que en este caso también es una matriz elemental. ¿Sí se acuerdan por qué es elemental? Recuerden que es elemental porque simplemente hice una operación elemental. Bueno, no es que tenga que escribirlo, eso depende pues ya del profesor. Hay profesores que te pueden pedir como la operación como tal, pero realmente es una ayuda para ustedes, ¿cierto?
para uno reconocer como qué es lo que está haciendo y si comete un error, devolverse y ver que sí funcionó bien. ¿Listo? No es necesario, no siempre va a ser obligatorio, pero realmente te puede ayudar a resolver eficazmente pues tu problema. ¿Listo? Bueno, vamos con el determinante de una matriz. Hasta ahí todo entendido. Pues van bien, han entendido lo que es una matriz elemental, lo que se puede hacer con la matriz inversa con Gauss. Si tienen alguna duda, porfa, avisen. Bueno, Francisco dice que sí. Bueno, espero que para todos sea así. ¿Listo? Bueno, vamos con el determinante de una matriz. El determinante de una matriz siempre es igual a su inversa. Entonces, hay varias formas de hallar el determinante de una matriz y a ustedes les van a explicar varias formas de hacerlo y ustedes lo harán de su forma más cómoda. Hoy les voy a explicar una forma de hacerlo que es bastante elemental. La más fácil y la que normalmente se usa, ¿cierto? Es una matriz de 2 por 2. ¿Listo? Una matriz de 2 por 2. El determinante de una matriz, la idea es que sea una matriz cuadrada para poder realizarlo. Entonces, ¿cómo se halla el determinante de una matriz? El determinante de una matriz es hacer como estas líneas, el realizar las operaciones que tenemos ahí. Entonces, miren, para hallar el determinante de una matriz que es un número, es multiplicar el componente de la primera fila, la primera columna, multiplicarle el componente de la segunda fila, la segunda columna. Y posteriormente restarle la multiplicación de primera fila, segunda fila, primera columna. ¿Listo? Esto es como una formulita, es hacer como una X, sumar los de la diagonal principal, restar los de la diagonal secundaria que se puede nombrar así también. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un determinante? El determinante de una matriz es como un elemento de la matriz, como un componente, como cuando vimos diagonal principal. El determinante de una matriz es como un componente. Ese componente va a ser muy útil porque realmente vamos a hallar muchas cosas con el determinante de una matriz. Entonces, ahorita vamos a ver que podemos hallar la inversa con el determinante de una matriz. No solamente se puede hacer Gauss. ¿Listo? Entonces, el determinante se usa para mucho tipo de propiedades, pues, o de operaciones que se hacen con la matriz. Es como un componente. Y normalmente, pues, es un escalar, es un número, pues, es un número que ya no es una matriz, sino un número fijo. ¿Listo? Puede ser un número positivo, un número negativo, pero siempre, normalmente se saca la norma, ¿vale? O sea, puede llegar a dar, por ejemplo, acá un número negativo, pero a la hora de solucionarlo, decir el determinante de una matriz es, se saca su norma, o sea, se deja positivo siempre. Ahora, si tengo una matriz de 3 por 3, las cosas cambian. ¿Listo? Siempre, bueno, eso es muy difícil de visualizarlo así, pero siempre yo he visto el método determinante en sistemas de ecuaciones de 3 por 3. Sí, eso. Entonces lo que se hace con una de 3 por 3, ¿cierto? Se puede hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Las líneas azules son las que se suman y las líneas rojas son las que se restan y son lo que se multiplica. Entonces yo multiplico diagonal principal cada uno de sus elementos. ¿Listo? Multiplico esta diagonal de acá con este componente de 1, 3 que tenemos acá. Y multiplico esta por el componente 1, 2, fila 1, columna 2 y fila 2, columna 3. Y así. Esto es algo pues muy sistemático, no es algo que se tenga que, o sea,
sí se lo pueden aprender, ¿cierto? Pero es algo ya que ustedes lo pueden hacer si lo entienden. O sea, miren que yo tengo aquí esta matriz y lo que hago es como aumentarla a las primeras dos filas y las tres columnas. Miren que esto es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Entonces es como meterle esos numeritos ahí para poder solucionar. ¿Listo? Ese método es muy larguito. Ujú, mucho. Porque pues yo a una amiga me pidió ayuda en el colegio, que la ayudara pues con unas ecuaciones de sistema así, ecuaciones lineales, algo así, y que lo hiciera por el método de determinantes. Yo tuve que ver un tutorial y no, eso es muy largo. Ujú. Hay unas ocasiones en donde había que añadirle las dos últimas filas, que sean las dos primeras, y otras que las dos últimas columnas, que sean las dos primeras columnas, ¿sí me entiendes? Uf, re Ujú. duro eso. Sí, la verdad puede llegar a ser muy duro, muy tedioso, porque puede llegar, como es el compañero, a ser muy largo. Hay otros métodos que usan, que es como reducir las matrices y que multiplicarlos, o sea, como coger una matriz completa y convertirla en matrices pequeñas y las multiplican. O sea, ustedes van a encontrar muchos métodos de hallar el determinante, ya ustedes se acomodan con el que se sientan mejor, pero sí puede ser muy largo, muy tedioso, pero pues hay que aprenderlo, ¿sí o no? Por ejemplo, acá lo que hacemos es aplicar esa misma fórmula que acabamos de hacer. Entonces miren que es multiplicar diagonal principal, como les dije, luego mover este 1, 2, 3, 6, 5, 4 aquí abajito y hacer esas lineecitas que hicimos, multiplicar 6 por 8 por 3, 7 por 2 por 4, ¿cierto? Bajar esto y restarle 3, 5, 7, 4, 8, 1 y 9, 6, 2. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Hacen las multiplicaciones, las sumas y puede llegar a ser un determinante hasta 0, ¿cierto? O un determinante más facilito, más lindo, de 2 por 2, que es 4 por 2, 8 menos 1 por 6, 6, y me da 2. ¿Listo? Entonces, sí, puede llegar a ser muy complicado, pero es ideal para resolver varios problemas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo que es el método de la matriz adjunta, pero para ello necesito primero que ustedes entiendan cómo se halla la matriz adjunta o cómo llegamos a una matriz adjunta. La matriz adjunta es como convertir la matriz original y aplicarle como unas operacioncitas. A ver, por ejemplo, tenemos esta matriz 2 menos 1, 7, 3. Entonces, para hallar la adjunta de una matriz, hay que hacer como dos operaciones. La primera es ver su diagonal principal, que es 2, 3, ¿sí o no? Yo veo mi diagonal principal y lo que hago es cambiar el orden. Entonces, este era un 2, lo paso abajo. Este era un 3, lo paso arriba. Entonces, cambié estos dos numeritos, los cambié simplemente. Puse el que era 1, 1 en 2, 2 y el que era 2, 2 en 1, 1. Listo. Y con la diagonal secundaria, lo que yo hago es hacer lo mismo. ¿Ve? Es simplemente cambiar el signo. ¿Listo? Ah, que los dos eran positivos. ¿Listo? Entonces lo dejo positivo. Pero si este es negativo y este es positivo, le pongo el signo a este. ¿Listo? Este era signo positivo, cambió a negativo porque este era negativo y este era negativo y cambió a positivo porque este era positivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago en resumidas cuentas? Cambiar la diagonal principal, intercambiar los números, intercambiar los componentes y cambiar los signos de la diagonal secundaria. ¿Vale? Eso es una matriz adjunta. Ahora, el método de la matriz adjunta, ¿de qué se basa? Se basa en hallar la inversa de una matriz con tres componentes o tres
características que tiene la matriz que acabamos de aprender, que acabamos de visualizar. Una, la matriz transpuesta. Listo. 2, la matriz adjunta. Y 3, el determinante. ¿Listo? Entonces, lo que hago es hacer la transpuesta de la matriz adjunta dividido el determinante de la matriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Vamos allá a la matriz adjunta. Ve la matriz inversa con el método de la matriz adjunta. Es simplemente aprendernos esta formulita. ¿Sí? La formulita es adjunta de una matriz, hacerle la transpuesta y luego dividirlo por el determinante. Entonces, recuerden que el determinante es un numerito, o sea, no es una matriz. Entonces, yo como divido por un número en una matriz, es meter ese numerito en cada uno de los componentes, ¿vale? Ya lo vamos a ver. Entonces, tengo esta matriz 1, 0, 2, 1, ¿vale? Entonces, la inversa pues ya la tenemos aquí para verificarla. Bueno, pero vamos a hacerla por el método de la matriz adjunta. Entonces, yo tengo esta matriz 1, 0, 2, 1. Vamos a hallarle principalmente el determinante. Entonces, el determinante es, como es una matriz 2 por 2, es simplemente multiplicar la diagonal principal y restarle la multiplicación de la diagonal secundaria. Entonces es 1 por 1, 1, menos 2 por 0, 0. ¿Vale? Y 1 menos 0, pues da 1. Entonces ya tenemos nuestro determinante. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente pues es dividir la matriz adjunta transpuesta por 1, o sea, no hay que hacer gran cosa. Ahora, aquí podemos hallar la adjunta de una matriz de una manera diferente. Es como aplicar esta formulita que les puse como acá. ¿Qué me está diciendo? Dice, el elemento de la posición fila 1 columna J de la matriz adjunta A es menos 1 sumarle el componente, o sea, donde estoy parado, fila 1 columna 2, por ejemplo, o así. O sea, fila más columna por el determinante. ¿Listo? O sea, por el valor de ese componente. Entonces, ¿cómo así? Menos 1 por, estamos en la posición 1, 1. La posición fila 1, columna 1. Esta de acá. Entonces tengo un 1. ¿Listo? Un 1 acá. O sea, el elemento de cada posición. Y sumo la fila y la columna donde estoy. Estoy en la fila 1, columna 1. Entonces, 1 más 1. ¿Eso cuánto me da? 2. Menos 1 a la 2, menos 1 por menos 1, 1. O sea que esto me da 1. A ver, elemento en la posición fila 1, fila 1, columna 2. Que yo creo que ahí está como al revés. Como fila 2, columna 1. ¿Sí? Recuerden que hay notaciones que van a cambiar. ¿Listo? Espero que no se confundan con eso. Normalmente se usa fila por columna, o sea, fila primero y coma J, pero puede cambiar, puede ser columna, fila, o sea, no se dejen confundir. ¿Listo? Simplemente como entender el concepto. Por ejemplo, acá usan el 2. Como estamos usando el 2, quiere decir que estoy en la fila 2, columna 1. ¿Sí o no? Este 2 de acá, el único 2 que tengo en la matriz. Entonces, fila 2, columna 1, tiene un 2. Y le sumo las componentes, 1 más 2. Eso me da 3, menos 1 a la 3 me da menos 1, por 2 me da menos 2.
Y lo mismo hacemos con cada uno de los elementos. ¿Listo? 2, 1, aquí sería columna 2, fila 1, que es un 0, y por cualquier cosa decir. Y fila 2, columna 2, eso es un 1, y sumarle 2 más 2 es 4, menos 1 a la 4 da 1. Entonces, la adjunta de una matriz la pueden hacer de esa manera que me parece un poco complicada para hacer de 2 por 2, pero la pueden hacer. O pueden hacer lo siguiente. Aquí ya es simplemente organizar la matriz. Mire que acá ya tengo 1 menos 2, 0, 1. Entonces esto es 1 menos 2, 0, 1. ¿Listo? Pero ¿se acuerdan el método que les enseñé ahorita? Entonces es cambiar 1, 1. Cambio 1, 1. Entonces miren que eso no cambia. La diagonal principal no cambia. Y este cambian de signo. Entonces cambio de signo el 2 y el 0 pues no cambia de signo, o sea que me queda menos 2. Pero cambia de posición. Creo que aquí hay un error. Aquí hay que cambiar la posición también. ¿Listo? A ver, volvamos. Tengo esta matriz. Para hallarle la adjunta siempre va a ser diagonal principal, cambiar los valores, o sea, intercambiar. ¿Listo? Entonces, si aquí hubiera sido un 0, pongo el 0 acá y el 1 acá. Y la diagonal secundaria es cambiar los signos y también cambiar las posiciones. ¿Listo? Entonces, si yo cambio los signos y también las posiciones, me va a quedar esto. ¿Vale? Y luego hacer la transpuesta de esta matriz. ¿Se acuerdan cuál es la transpuesta? Cambiar filas por columnas. Cambiar filas por columnas es hacer esto. Fila 1 menos 2 queda como la primera columna, 1 menos 2. Y fila 0, 1 me va a quedar como la segunda columna, 0, 1. Entonces, la inversa de esa matriz es adjunta. Hacerle la transpuesta a la adjunta me dio esto. Y esto dividirlo por el determinante. El determinante me dio 1, entonces queda exactamente igual. Ahora, si por ejemplo me hubiera dado que el determinante 2, ¿qué se hace con ese determinante? Cuando yo multiplico a ver, le puedo mostrar por acá para que lo entiendan mejor. Cuando yo multiplico una constante, por eso les hice este ejemplo ahorita, cuando uno multiplica por la constante una matriz, ¿vale? Entonces, si yo tengo una matriz 2, 1, 3. Cuando yo le multiplico una constante, digamos 5, lo único que hay que hacer es multiplicar cada componente por 5. ¿Listo? Eso es multiplicar una constante por una matriz. Entonces, cuando yo les digo que el determinante puede dar diferente de 1, efectivamente, entonces es como tener una matriz, por ejemplo, tengamos esta matriz. Esta matriz es la matriz A. Esa matriz A es la adjunta de B transpuesta. Listo. O sea, ya tengo la primera operación. El determinante 1 nos dio acá. ¿Te acuerdas que lo que hacemos es multiplicar la diagonal principal y restarle la multiplicación de la diagonal secundaria? O sea, multiplicar 1 por 1, 1. Y 2 por 0, 0. Y 1 menos 0, 1. ¿Listo? De ahí salió el determinante. Listo. Pronto. José, listo. Bueno, entonces, ¿cómo les explico? Con gusto. Entonces, la A
digamos que nos dio esto. Listo, ya hicimos la adjunta y la transpuesta. Pero el determinante me dio 2. Determinante me dio 2. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Recuerden que la fórmula de la inversa es adjunta de la matriz dividido el determinante. Pongámosle D. Acá estoy. Entonces, lo que hago es multiplicar por 1/2, o sea, la matriz inversa de A, me va a quedar 1/2 de 2, 3, 0 menos 1, ¿cierto? Que es esta matriz de acá. Entonces, la inversa es como multiplicarle 1 sobre el determinante. ¿Listo? Entonces, esta constante es multiplicar cada uno de los términos. O sea, que me quedaría 2 dividido 2, o sea, 2 por 1/2, menos 1 dividido 2, 0 dividido 2 y 3 dividido 2. O sea que finalmente esta matriz inversa me va a quedar 1 menos 1/2, 0, 3 medios. O sea, lo que me quiero referir es que no siempre el determinante nos va a dar 0, efectivamente. Entonces lo que ustedes van a hacer es como multiplicar lo que les dio acá, acá, adjunta transpuesta, multiplicarle 1 sobre el determinante. O sea, hacer justamente esta división. ¿Listo? Así lo pueden ver un poquito mejor que viéndolo así, porque es como multiplicar por una constante y como les acabé de explicar, multiplicar por una constante es como multiplicar cada uno de los componentes de la matriz por una constante. ¿Listo? ¿Hay entendido alguna pregunta? Para que hagamos otro ejemplito ahí para que nos quede mejor. ¿Por qué salió? ¿Por qué fue? No, el determinante 2 es otro ejemplo. ¿Listo? Si el determinante es 0, entonces no se puede efectivamente. Si el determinante es 0, no se puede hallar la inversa de esa matriz. ¿Listo? Porque pues quedaría dividido por 0 y no se puede. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a hacerle la inversa a esa matriz. Allá la inversa de esa matriz nos va a ayudar a conceptualizar, ¿cierto? Todos los temas que vimos hoy prácticamente, porque miren que estamos hallando adjunta, estamos haciendo transpuesta, estamos hallando determinante y en sí estamos haciendo, bueno, ya hicimos operaciones elementales mucho, entonces creo que está bien así. A ver, hagamos vamos a hacer 2, 4, menos 1, 1. ¿Listo? Este es un 1. Bueno, entonces, primer paso. Ustedes pueden empezar por donde quieran. Pueden empezar por adjunta, pueden empezar por determinante, ¿cierto? No pueden empezar por transpuesta porque tiene que ser primero la adjunta. Entonces, empecemos, por ejemplo, con el determinante. Entonces, visualmente, o sea, aplicar el determinante, vamos a poner que este es A. Esto es A. Determinante de A es hacer 2, 4, menos 1, 1. Así es como se nota. ¿Listo? Dos paréntesis así como cerrados, porque acuérdense que tiene que ser la norma. Y así es como se hace como la anotación. Entonces, hallar el determinante, ¿cómo sería? ¿Ustedes cuánto creen que es ese determinante? Menos 9. Menos 9. ¿Por qué menos 9? A ver, yo lo escribo. ¿Quién habló? Yo.
No estoy José. muy seguro. Pues no es -1 por 1, ¿cierto? Y restarle, ¿cierto? Restarle la multiplicación de la otra diagonal. Bueno, recuerda, sí está bien, pero falta algo. ¿Por qué? Porque estás cambiando el orden. Recuerda que lo azul es nuestra diagonal principal y lo amarillo es nuestra diagonal secundaria. Entonces, siempre hay que empezar por la diagonal principal. ¿Listo? Entonces, esto es tener 2 por 4, ¿vale? Menos que restarle, efectivamente, como dice José, que restarle la multiplicación de la secundaria, que es -1, 1, ¿vale? Listo, muy bien. Entonces, 4 por 2 me va a dar 8, -1 por 1 me va a dar -1, pero con este menos me va a dar más, o sea que me va a dar 9. Listo. Por ejemplo, acá Kevin nos dijo que era 7. Recuerda, Kevin, que los signos hay que tenerlos muy presentes. Entonces, mira que acá teníamos un -1 y con este menos nos dio más. Entonces, no se resta, sino que se suma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro determinante. ¿Qué sigue? Vamos a hacer entonces la adjunta de A. La adjunta de A. ¿Cómo creen que dé la adjunta de A? ¿Cuál creen que sea la adjunta de A? Si me devuelvo acá. La adjunta es invertir la diagonal principal y cambiar los signos a la otra diagonal. Ujú. Y recuerden, sí, exacto, muy bien. O sea que aquí queda, cambio la diagonal principal, o sea que antes tenía 2, 4, ya tengo 4, 2, y cambio los signos. Miren que acá tenía -1, entonces acá pongo 1, y arriba tenía 1, o sea que acá queda -1. Muy bien, excelente. Y ya falta dos cositas. Una, hacerle la transpuesta a la adjunta, ¿sí o no? De la transpuesta a la adjunta quedaría, recuerden que es cambiar filas por columnas y columnas por filas. O sea, como quieran verlo. Entonces es pasar este 4 menos 1 que está como fila, como columna, y ese 1, 2 que está como fila, pasarlo como columna. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra parte de arriba, lo único que falta es dividirla por el determinante. Determinante, si se acuerdan, nos dio 9. Entonces, con esta matriz, 4, 1, 4, 1, menos 1, 2. Vamos a dividirla por 9. Entonces, como les dije ahora, es como multiplicar por un noveno esta matriz. Entonces, A inversa me va a quedar 4 novenos, un noveno, menos un noveno y 2 novenos. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan cuál es el otro método para hallar la inversa de una matriz? Que lo vimos también en la clase pasada, los que estudiaron. Los corché. Hay dos métodos, yo les digo, hay varios métodos. Hoy vamos a ver dos métodos para hallar la inversa de una matriz. Recuerden, una es el método de la matriz adjunta, que es esta que acabamos de hacer, y el otro es Gauss. Acuérdense, Gauss. Ahí. Gauss, esta. ¿Sí se acuerdan?
¿Sí se acuerdan cómo hacer esta matriz inversa por Gauss? Que volver la matriz aumentada, volverla a la otra, ¿cómo se llama? Identidad. Ajá. Eso. Bueno, no lo vimos en la clase anterior, acuérdense que o sea, sí lo vimos en la clase anterior, pero mire que el compañero, como también acabo de explicar, que lo acabamos de hacer ahorita. ¿Sí se acuerdan que lo acabamos de hacer? Que lo que es, como dijo el compañero, es aumentar la matriz a la identidad y llegar a la identidad. Listo. Bueno, no me asuste. Eso. Entonces, hay dos maneras, matriz inversa por Gauss, que es aumentarla a la identidad, y la que acabamos de hacer, adjunta. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Porque miren que hay dos maneras y uno siempre pues trata de elegir la que les quede mejor. Bueno, si ustedes tienen una matriz 3 por 3, efectivamente les digo, váyanse por inversa, ¿cierto? De Gauss. ¿Por qué de Gauss? Porque 3 por 3, hacerle la adjunta y luego hacer transpuesta y sacar el determinante siempre es muy cansón, o sea, es muy derrochador, hay que hacer muchas cosas. Mientras que si la hacen por Gauss, siento que es mucho más fácil de manejar porque simplemente aplicar operaciones elementales. Entonces no tienen que hacer mucho, o sea, no tienen que hacer mucha multiplicación, mucha suma, pues depende también de la matriz, pero créanme que va a ser un poco más cómodo para ustedes hacerlo por Gauss. Ahora, si tienen una matriz 2 por 2 y si ustedes ya son muy mecánicos para hacer la adjunta y para hacer transpuesta, que realmente en una matriz de 2 por 2 no es muy complicado y sacar el determinante tampoco es muy complicado. Entonces, si tienen una matriz de 2 por 2 puede ser un poco complicado con Gauss porque puede ser una matriz un poquito maluca de manejar. Entonces siento que puede ser mejor cambiar signos y cambiar posiciones que buscar buscar una multiplicación que dé 1 o 0 para poder hallar la identidad. ¿Listo? Son opciones que yo les doy, ¿cierto? Por lo que a mí me parece o lo que yo considero. Si ustedes se sienten más cómodos usando solo un método, tampoco está mal. ¿Listo? Lo importante es entender los dos, de dónde salen, cómo se realizan, cómo puedo manejarlo. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por eso. Profe, una Bueno, pregunta. dime. Esto, lo que estamos viendo, pues, ¿lo vamos a volver a ver en en el semestre o esto es un conocimiento básico que hay que tener para entrar? No, no, eso lo ven en la clase, no se preocupen. Ah, bueno. Obviamente un poquito más específico, más, pues los profesores van a manejarlo más, como les digo, van a dar teoremas, van a ver otros temas que serían de estos, ¿sí? Pero es como la base, como es bueno entrar con esta base, por eso estamos haciendo estos nivelatorios para que ustedes entren bien y se puedan sentir más tranquilos de que ustedes ven la matriz adjunta ya y que ya ustedes más o menos sepan por dónde irse. ¿Listo? Pero no tienen que saber ya esto y entrar y ya saber que es una matriz adjunta y cómo hacerla, no. Para que entren mucho más confiados. Bueno, ¿alguna pregunta? Otra preguntita del tema o de la clase pasada. ¿Podrías hacer otro ejemplo? Claro, ya, Juan Pablo, ya lo voy a hacer. ¿De adjunta o de Gauss? Adjunta, listo, ya lo hago. ¿Qué conocimientos básicos se deben tener para primer semestre? Bueno, Daniel, pues en mi consideración no quiere decir que sea así, ¿cierto? Pero para primer semestre yo creo que lo más importante es, en serio, estar muy concentrado en que se va a estudiar, ¿sí o no? En que ustedes van a empezar una carrera de ingeniería que va a ser complicada, pero que si ustedes saben estudiar,
Si ustedes conocen un método de estudio que les queda a ustedes perfecto, créanme que les va a servir mucho. O sea, hay gente que estudia con los compas, hay gente que prefiere estudiar sola, entonces primero saber su forma de aprender, ¿vale? Y ya pues así como de materia sencillo, creo que pues álgebra básico, ¿cierto? Lo basiquito, que despejar una ecuación, que esto, que lo otro. Álgebra, las matemáticas pues básicas, creo que se lo recogen. Tener un poquito de lógica, ustedes van a ver 3 lógicas y creo que es importante que sepan que la lógica es bastante importante para sus carreras, pero que le metan ficha en eso porque hay muy buenos profesores, entonces lógica en cuanto a resolución de problemas, ¿listo? Como todo ingeniero. Y pues ya, pues en serio no les puedo decir como, ustedes tienen que saber ya programar o tienen que saber ya cómo integrar, no, eso ustedes lo van a aprender con mucha, eh, pues dedicación en cada materia. Ingeniería es la carrera más dura de la U. No sé, es una pregunta muy difícil, eso no he hecho todas las carreras de la U como para saber eso. Pero sí les puedo decir que es difícil, pero no imposible. A las materias selectivas, bueno, a ver, esperen, yo primero termino la de ingeniería es la más dura, no sé, muchachos. Yo creo que ustedes le ponen el grado de dificultad, ¿cierto? Eso no es que artes es la más fácil o que ingeniería es la más difícil o que el ego de nosotros debe ser alto porque es la más dura de la U. No, en serio que no. Yo creo que todas tienen su forma, pues su dificultad y que cada uno, pues ya depende de cómo la maneje. Créanme que se les puede hacer o muy fácil o muy difícil. Se les puede volver un infierno o se les puede volver el cielo si ustedes lo saben manejar. ¿Listo? ¿Te ha servido mucho esta materias para aplicaciones en software? Bueno, créeme que ustedes no van a manejar matrices inversas programando, ¿sí o no? Pero estas materias no tienen como objetivo que ustedes van a manejar cada una de las temas que ustedes ven. ¿Listo? Ustedes pueden manejar, de hecho hay varios programas que tienen que manejar matrices, hasta hay programas en software que le pueden hacer como solución a matrices y para eso se usa lógica y programas, pero ustedes, más que eso, ustedes aquí van a aprender a solucionar problemas, a demostrar las cosas por qué están pasando. O sea, esos teoremas demostrativos que ustedes ven como nada, ustedes lo pueden manejar en su carrera de otra forma, ¿cierto? Pero eso es lo que uno no ve hasta que uno está por allá más arriba. Andrés iba a decir algo. No se le prendió el micrófono. A ver, respecto a las materias selectivas, ¿qué materia podría haber yo para estar preparado para el segundo semestre? Bueno, electivas, a ver, yo digo que empiecen a coger sociohumanísticas y así, ¿cierto? Para ir como manejando un poquito más la U y ver como el ritmo, ¿listo? Pero yo digo que el enfoque de las carreras, pues de ingeniería de sistemas, yo digo que ustedes lo deberían elegir posteriormente, luego de ver todas esas lógicas, luego de entender cómo se está moviendo el mundo en el software y todo eso, para que ustedes no elijan un enfoque y que ustedes se sientan mal o que no les guste o que esto y otro. Listo. Porfa, no se afanen con eso. Si Si ustedes ya tienen claro, si ya han manejado software y si ya saben qué es lo que quieren, listo, hágale una. Pero si usted apenas está empezando en este mundo como a conocerlo y demás, no se apuren en electivas, enfoque, voy a ir a coger ingeniería web o lo que ustedes vean, no, ¿cierto? Hay que tener unas basecitas primero para que se vayan preparando, ¿listo? Hagan cursos, no sé, lo que ustedes vean, hagan. Yo no sé nada de programación. ¿Qué me recomiendas a eso? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde busco? Miren, hay muchas plataformas en este momento
que ustedes pueden aprender a programar. No sé, les puedo dar algunas. Udemy, Platzi, esas son pues pagas, pero hay unos cursos que son gratis. Coursera, que es de Google, Cisco, hay muchas. Si tú buscas cursos de programación gratis, te lo juro que alguno te va a salir. O en YouTube, busca curso de no sé qué te guste, si te gusta web, si te gustan apps, o lo que quieras empezar, juegos. Tú buscas en YouTube y créeme que algo va a salir. Y empieza de a poquito hasta lo que no andas buscando. Sí, es esto que no encuentra en YouTube muchas cosas y que te va a ayudar como a conceptualizar más y así. Un curso de diseño web, ¿eso sirve o no se parece con lo que se ve en la U? No sé, de pronto viste algo muy específico, algo muy general, pero todo lo que ustedes vayan a ver en cursos o lo que sea, algo les va a servir, ¿cierto? Créeme que todo va a servir. Un curso de arte, de cómo lograr, no sé, la mejor pintura del mundo. Bueno, lo que sea, no sé. Todo va a servir, muchachos. Listo. Obviamente, si ustedes se quieren enfocar aquí, por ejemplo, en diseño web, en la parte de desarrollo o en la parte de arquitectura o lo que sea, pues busquen cursos que vayan con, pues, con lo que a ustedes les gusta, ¿no? No se dejen llevar por lo que la masa va, entonces yo voy allá. ¿No? Si a ustedes les gusta inteligencia artificial, van por eso. Si a ustedes les gusta web, van por eso. Entonces ya les gusta es otra cosa, no sé, pedagogía, administración, también se va por eso, ¿cierto? Lo que ustedes quieran, créanme que hay mucha información en internet. ¿Listo? Bueno, por acá, ¿quién me pide otro punto para que lo hagamos de una vez? Juan Pablo, listo. Vamos a hacer otro puntico para que nos quede bien, bien, bien claro la inversa con el método de la adjunta. ¿Listo? Entonces vamos a coger otra matriz. Vamos a coger 3, 2, 0, 4. ¿Listo? Entonces, Juan Pablo y todos. Ustedes pueden empezar por dos caminos. Uno, empezar por el determinante, como lo hicimos ahorita. Y otro, empezar con la adjunta. Vamos a empezar, por ejemplo, con la adjunta en este momento. ¿Listo? Entonces, la adjunta de esta matriz es, si se acuerdan, adjunta, esta es A. Entonces, la adjunta de esta matriz es cambiar el 2 por el 3 y el 3 por el 2, cambiar la diagonal principal, cambiar también la diagonal secundaria, pero cambiar el signo. O sea, aquí hay un -4 y aquí hay un 0. ¿Listo? Miren que, pues como el 0 no tiene signo, no le cambia el signo, pero el 4 está positivo, lo cambia a negativo. Vamos a hacer la transpuesta de esta matriz. Entonces, la transpuesta es cambiar filas por columnas y columnas por fila, o columnas por fila. Entonces, vamos a cambiar, ahorita lo hicimos, transformamos filas por columnas, vamos a transformar columnas por filas. Entonces, mira, tenemos esta primera columna, entonces cambiamos esta columna por fila, queda 2, 0. Y la segunda columna es -4, 3. Entonces yo lo que hago es cambiar esto, -4, 3. ¿Listo? Sí, también se cambian. No, este no es el de Gauss. Acuérdense que el de Gauss es hacer lo siguiente. El de Gauss es como si yo hubiera cogido la matriz 3, 2, 0, 4 y aumentarla a su identidad. ¿Cierto? Esto es Gauss. Y ya luego, ¿qué hago? Hacer
pues divisiones, multiplicaciones, sumas, ¿cierto? Operaciones elementales para que esta me quede acá y aquí me quede justamente la inversa. Listo, esto no es Gauss, esto es método por la adjunta. Listo, Abraham. Vale, eso, muy bien. Entonces, ya tenemos la transpuesta, entonces vamos a hallar el determinante de la matriz A. O sea, el determinante de A, que es 3, 2, 4, 0. Recuerden que es multiplicar 3 por 2, o sea, esta diagonal, 3 por 2, menos multiplicarle 0 por 4. Esto me da 6 menos 0, 6. ¿Listo? Ah, ok, listo, no importa. Ahora, recuerda que hay dos posibilidades. Irnos primero por el determinante o irnos primero por la adjunta y luego la transpuesta, como tú te sientas más cómodo, ¿vale? Entonces ya tenemos la adjunta y la transpuesta de esa adjunta. Entonces vamos a dividirle el determinante. Entonces, ¿cuánto nos dio la adjunta transpuesta? Nos dio 2, 0 menos 4, 3. Aquí lo tenemos. Si no se acuerdan, volvamos acá. Aquí la tenemos, la adjunta y la transpuesta, 2, 0 menos 4, 3. Entonces, a 2, 0 menos 4, 3 es dividirle 6. Entonces, esto es tener 2 dividido 6, 0 dividido 6, menos 4 dividido 6 y 3 dividido 6. Y factorizando me da 1/3, 0, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, menos 2 tercios. Y tercera 1, tercera 2. Y esta es la inversa de esa matriz. ¿Listo? Un ejercicio más de Gauss. Hagamos este de Gauss. ¿Listo? Vamos a hacer este, pero Gauss. ¿Listo? Entonces. Ay. Vamos a escribirlo por acá. 3, 4, 4, 2, 1, 0, 0, 1. Entonces, vamos a hacer Gauss. Tenemos este. Entonces, recuerden que para hacer Gauss, lo primero que hay que hacer es encontrar el 1, el primer 1, que es el 1 de la primera fila, el 1 de la primera columna. En ese momento hay un 3, ¿sí o no? Un 3. Pero necesitamos que sea este 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer para volver eso 1? ¿Ustedes qué se les ocurre? Aquí hay que hacerle a la fila 1. La fila 2 queda igual. ¿No se les ocurre cómo volver 3 un 1? Dividirlo entre 3. Multiplicar por 1. Bueno, Adelaida, sí. Multiplicarlo, dividirlo por 3. ¿Listo? O sea que es multiplicar por 1/3. Multiplicar por 1/3. Exactamente. Sí. Juan Daniel, menos 2. No. ¿Listo? ¿Por qué no? Porque a una fila tú no le puedes sumar o restar simplemente. ¿Listo? Tú puedes a una fila multiplicar por una constante o sumarle una fila multiplicada por una constante, ¿vale? O sea, si yo multiplico la fila 2
por 1 y se lo sumo arriba, ahí sí vale, listo. Pero no puedo, por ejemplo, fila 2 menos 2, no. Listo. Solamente dividir por 3 o, como dijeron, multiplicar por 1/3, ¿vale? Entonces, multiplicar por 1/3, entonces esa fila me quedaría 3 por 1/3, efectivamente me queda el 1. 0 dividido 1/3, b, multiplicado por 1/3, o dividido por 3 me da 0. 1 por 1/3 me da 1/3. Y aquí me queda 0. Listo. Muy bien. Ya tenemos nuestro primer 1, bien bonito. Ahora, ¿qué sigue? Necesitamos el 0 de abajo. El 0 de acá. Este 0 de acá es un 4. O sea, este 4 de acá. ¿Qué se puede hacer para dejar eso como un 0? ¿Qué se les ocurre? Ver. ¿Mm? Hay que multiplicar por una constante y después restárselo a una fila. Eso, eso, más o menos, eso. Multiplicar fila 1 por menos 4, como dice Kevin, y sumárselo a la fila 2, ¿sí o no? O sea, Adelaida, si es como restar el 4, ¿cierto? Pero para restar el 4 necesitamos multiplicar la fila 1 por menos 4 y sumársela. ¿Listo? Entonces, efectivamente, es multiplicar la fila 1 por menos 4 y sumársela a la fila 2. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo me queda? Eso me queda, arriba me queda igual, 1, 0, 1, 0, 1/3, 0, ¿cierto? Y multiplico fila 1 por menos 4, o sea, 1 por menos 4, más 4, 0, 0. Arriba hay un 0, entonces 0 por menos 4, 0, más 2, 2. Un tercio por menos 4, menos 4/3. Más 0, menos 4/3. Y 0 por menos 4, 0, más 1, 1. Muy bien. Ya tenemos esa partecita. Ahora falta, simplemente, ya tenemos este otro 0, ya tenemos 1, ya tenemos 0. Nos falta ese 2 que sea un 1, ¿cierto? Nuestra diagonal tiene que tener unos, nuestra diagonal principal. Entonces, ¿qué hago para que sea 1? Pues como ahorita hicimos 1/3, acá hacemos multiplicar por 1/2 la fila 2 o dividir por 2, ¿sí o no? Es lo mismo. Entonces vamos a hacerlo. Esto me queda 1, 0, 1, 1/3, 0. Y a ver, 0 por 1/2 es 0. 2 por 1/2 es 1, ¿cierto? Queda 2 dividido 2 es 1. Menos 4/3 por 1/2 es sacar este, me queda menos 2/3. Y 1/2 por la fila 2 me queda 1/2, ¿cierto? 1 por 1/2 me da 1/2, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, según esto, según Gauss, Gauss dijo, la inversa de A es esta. Esta es la inversa de A. ¿Listo? O sea, que quede más bonito, la inversa de A es, ¿cómo fue? 1/3, 0, menos 2/3, 1/2, ¿sí o no? Esto nos dio. Ahora,
¿Se acuerdan que ahorita lo hicimos por el método de la adjunta? ¿Cómo podemos verificar que evidentemente hicimos bien los dos? Miren que esto me dio exactamente igual al de ahorita. 1/3, 0, menos 2/3, 1/2. ¿Listo? Esos son los dos métodos que vimos hoy para hallar la inversa de una matriz. ¿Alguna pregunta con Gauss? Con el que acabamos de hacer. Esta partecita. O más claro. Más claro para Abraham, por ejemplo, que fue el que preguntó de Gauss. Sí, está más claro. Bueno, qué bien. Me alegra. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Mejor, qué bien. Y ya, muchachos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por participar, por estar en estos encuentros.